55, Karilla B, 4 renglones de abajo hacia arriba en la nueva Mishnah. Nos dice ahora la Mishnah, Matnitin, 6 conductas tomaron los habitantes Yehudim de la ciudad de Jericó por determinación propia, sin haber consultado a los Jajamim previamente si realizarlas o no realizarlas. Sobre 3, los Jajamim no los reprocharon por lo que hacían, sobre otras 3 sí los reprocharon. Es decir, las 6 conductas estas que ellos determinaron y tomaron por motivo y intereses personales, ninguna de las 6 estaban correctas. Pero no les objetaron y no les llamaron la atención los Jajamim sobre las 6, sino solamente sobre 3. Y estas que vamos a nombrar ahora son aquellas 3 que los Jajamim, por más que no estaban muy correctas, de todas maneras no los reprocharon. Markibim de Kalim Kol Hayom, el 14 de Nisan, que ya estuvimos estudiando que habría que abstenerse de hacer trabajos durante todo el día 14 de Nisan. Markibim de Kalim Kol Hayom se dedicaban a injertar o insertar en las palmeras datileras, que vamos a ver en la Gemara cuál era exactamente el procedimiento que ellos hacían. Bekorjim et Shema, segundo, ellos de alguna manera hacían como una especie de emparedado y unían el Kriyat Shema una parte con la otra, que también vamos a ver distintas interpretaciones en la Gemara. ¿Cuál es la parte de Shema que ellos ataban y unían una con otra? Y que cosechaban y también amontonaban los granos, es decir, cosechaban los granos de trigo y hacían los montículos con sus espigas, lifnei haomer, incluso antes que se traiga el Korban haomer, aquella ofrenda de harina de cebada que se traía el 16 de Nisan, la cual habilitaba el consumo de los granos nuevos de la producción. Es decir, vimos anteriormente que la Torá prohibió la cosecha nueva, todo lo que no echó raíces antes del 16 de Nisan, sino después, no se puede consumir de ninguno de todos esos productos, cereales, trigo, avena, cebada, centeno y espelta, hasta que nos llegue el próximo 16 de Nisan y traigan la ofrenda del Omer. Ahora bien, el Omer entonces es lo que habilita. De todas maneras, ellos cosechaban los granos y las espigas de la producción nueva, que todavía estaban prohibidos de su consumo porque era antes del Omer, antes de que llegue el 16 de Nisan, estaba prohibido consumirlos. De todas maneras, ellos cosechaban y amontonaban, a pesar de que se podía correr el riesgo de que uno venga a comer de algunos de esos granos que estaban prohibidos de la Torá. De todas maneras, ellos lo hacían. Y si bien no estaba muy bien visto, pero no los reprocharon tampoco por esto que hacían. Ahora estos que vamos a nombrar ahora son los otros 3 que sí los Jajamim les llamaron la atención. Primero, Matirim Gamziot Shel Hekdesh. Era muy usual y común aquella costumbre que las personas tomaban robles y cedros, árboles que producen ramas gordas y fuertes. Las personas consagraban eso para el Bet HaMikdash, para que el Bet HaMikdash tenga sus ingresos, tenga sus maderas para poder utilizar. Ahora bien, incluso que ellos lo habían consagrado, la práctica habitual era que ellos tenían, vamos a suponer, la shikma, esta especie de roble, lo talaban. Cuando ellos lo talaban, lograban de que el árbol ahora vuelva a crecer con más fuerza y crecían de ahí nuevas ramas. Ellos consagraban una vez que estaba talado el árbol para el Ekdesh. Los brotes que crecían, de acuerdo a la halajá, de acuerdo a la ley, también son pertenencia del Kodesh. También es pertenencia, como vamos a analizarlo más adelante en la Gemara, y no se puede llevar para uno. Sin embargo, ellos, las ramas nuevas que crecían, se las quedaban para ellos. Ellos consideraban que solamente es patrimonio del Ekdesh, solo la base del árbol que ellos consagraron, pero lo que creció
de esa base, consideraban que era propio y se lo llevaban. Ellos estaban en una falta terrible, porque realmente pertenece al Kodesh y estaban robándole, usurpándole lo que era patrimonio del Kodesh. Por esto, en este caso, los Jajamim incluso los reprocharon para que se abstengan de seguir con esa conducta. Segunda práctica que fueron recriminados por los Jajamim, comían de los frutos que caían de los árboles en Shabbat. Aquella palmera datilera de la cual cayeron dátiles en el mismo día de Shabbat, ellos consumían de esos granos, que vamos a ver también que tiene que estar prohibido, y por eso los Jajamim los reprocharon y les prohibieron. Y en tercer lugar, también va a ser bien analizado en la Gemara, pero vamos a explicar rápidamente. Las verduras, la mayoría de las verduras, llámese lechuga, llámese espinaca, acelga, etcétera, todas las hojas no son productos que se pueden mantener en el tiempo. En muy poco tiempo, una vez que fueron recolectados, 2 semanas, ya se echaron a perder. Lo que es obligación de dejar PA, dejar las esquinas sin haber recolectado de nuestras producciones, que dijo la Torá, los dejaré peaza de Jabe Kusereja, que no extermines todo lo que vos cosechaste, sino dejes una esquina sin cosechar para los pobres. Eso se aplica en productos no perecederos. Estas verduras, estas hojas, sí son perecederas, por lo tanto no se aplica sobre ellas la mitzvah de dejar PA. Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente que ellos quieran dejar para los pobres, incluso algo que no tenían obligación? El inconveniente surge que de los productos que se dejan como PA, como esquina, para los pobres, ellos pueden tomarlos, los pobres pueden tomarlos y alimentarse de ellos libremente, sin ninguna necesidad de tener que sacar los donativos y los diezmos correspondientes. No se sacan terumot y maserot, no se sacan donativos y diezmos, ya que son productos considerados como hefker, como sin dueño. Ahora bien, como ellos podían comerlo libremente, también cuando dejaban estas verduras, los pobres las tomaban y las comían libremente, pero ahí estamos en un error, porque no recae sobre ellos la condición de PA. El concepto de esquina y matanotanim y regalos y donativos para los pobres no es real. De acuerdo a la Torah, este regalo no es válido. Si no es válido, se llama que tiene un dueño que está regalando a otro dueño. Sobre eso hay obligación de sacar diezmos y donativos. Y como no lo sacaban porque lo consideraban como si fuese parte de las esquinas de la PA que la Torah exigió que nosotros dejemos, ellos estaban comiéndolo pasando por un isur de Tebel. Como estudiamos ya en varias oportunidades, que previo a la separación de los donativos y de los diezmos, es prohibido por la Torah consumir. Aquí, si bien no iba a ser prohibición de la Torah, porque de la Torah tampoco hay obligación sobre las verduras, como vamos a ver más adelante, pero está prohibido por dictamen de los Jajamim de consumir de ellos. Y entonces ellos estaban poniéndole una falta, un tropiezo a todos los pobres que se llevaban estos donativos. Por eso los Jajamim los reprocharon y les prohibieron seguir con esta conducta. Dice ahora la Gemara: Tanu Rabanan, Shishad Barim Asah Hizkiya Melech. Similar a lo que dijo nuestra Mishnah, 6 conductas tenía la gente de Jericó, sobre 3 fueron reprochados y sobre 3 no. Nos dice algo similar. El rey Hizkiya, uno de los reyes tzadikim de la descendencia de la dinastía de David Amelech, él también tomó 6 decisiones importantes, trascendentales en su reinado, sobre las cuales sobre 3 los Jajamim reconocieron y aprobaron apoyándolo, no como nuestra Mishnah que todas estaban incorrectas. La pregunta es si los reprocharon o no. Aquí 3 fueron apoyadas y alabadas por nuestros Jajamim, y otras 3 fueron descalificadas y mal vistas por nuestros Jajamim. Una, cuando su padre, el rey Ahaz, que lamentablemente había sido uno de los reyes Reshaim malvados que hubieron en la dinastía de David Amelech, vamos a decir que en su época la idolatría
se había extendido y expandido bastante, siendo él también un promotor de la idolatría. Entonces, por sus conductas anti-Torá que tuvo de alguna manera, su hijo Hizkiyahu, cuando falleció, no lo honró como se debe honrar a un rey y a un padre al momento de acompañar el cuerpo a su última sepultura y su entierro, sino él intencionalmente garar atzmot aviv al mitash al jabalim, hizo arrastrar el cuerpo de su padre sobre una cama que prepararon especialmente de cuerdas y de sogas, algo realmente muy precario y no honorable para un rey de Israel. Y no solamente eso, sino que hizo que lo lleven arrastrándolo por el piso para despreciar y desprestigiar incluso a un rey por su conducta de rishut, por su conducta malvada que tuvo en su vida. Y que vean todos que aquella persona que es malvada no se merece ser respetada, sino despreciarla, incluso si se trata de un rey. Veo duro, y los Jajamim estuvieron de acuerdo con él y alabaron esta determinación que tomó el rey Hizkiyahu. Número 2, aquella víbora de cobre que había fabricado Moshe Rabbenu cientos de años atrás, cuando los Yehudim se encontraban en el desierto y hubo una plaga de serpientes y víboras que estuvieron castigando a los Yehudim. Entonces en aquel momento Boreolam le dio la orden de construir, de fabricar una víbora de cobre. Los Yehudim la observaban, alzaban sus ojos, le pedían a Boreolam y se curaban. Esta, vamos a decir, especie de estatua quedó dentro del pueblo de Israel durante cientos de años. El inconveniente fue, si bien lo habían guardado básicamente como si fuese una especie de reliquia de lo que había construido Moshe Rabbenu, muchos Yehudim se habían descarriado e idolatraban también a este artículo. Por lo tanto, Hizkiyahu HaMelech decidió poner un corte con todo lo que era la idolatría y incluso esto que había sido fabricado por Moshe Rabbenu, mandó a destruirlo. Esto es Kitet Nehash an Nehoshet. Mandó a destruir la víbora de cobre. Veo duro. También en este aspecto los Jajamim estuvieron de acuerdo con él. Y tercero, Ganaz Sefer Refuot. Shlomo HaMelech, él había escrito un libro con las curas y remedios a todas las enfermedades. Shlomo, con su gran sabiduría, conocía las particularidades y características de cada uno y uno de los árboles suyos, plantas, raíces, hojas, flores, etc. Y había diseñado un libro con la cura absolutamente para todas las enfermedades. Esto, Hizkiyahu HaMelech vio que provocaba en el público tomar cualquier enfermedad a la ligera, sin tomarlo como si fuese una advertencia divina y algo que tiene que motivarnos a cambiar nuestras conductas, porque ellos ya quedaron relajados a sabiendas de que tenemos la cura. Es sencillo que tome un té fabricado con hojita de tal árbol mezclado con los pétalos de tal flor, y ya con eso solucionaban el problema. Entonces provocaban que las enfermedades no cumplan con su objetivo cabiajol que Boreolam estaba buscando, de reprender a la gente y despertarlas en hacer teshuvá. Por eso decidió esconder, en este caso no lo destruyó, Ganaz Sefer Refuot, escondió y guardó el Sefer Refuot, el libro este de los medicamentos, que no quede al acceso y al alcance de nadie, y de esa manera la gente se despertaba ahora en arrepentimiento y pedidos a Boreolam para que los cure. Y en esto también veo duro, los Jajamim estuvieron de acuerdo con esta determinación. ¿Cuáles son las tres cosas que los Jajamim no estuvieron de acuerdo con él? Cuando se presentó querellas y problemas militares con el rey del norte de Asiria, Ashur, que está al norte de Eretz Israel, él mandó a quitar el oro que se encontraba en las puertas del Ejal del Bet HaMikdash y se lo mandó como regalo al rey de Ashur para apaciguar su furia y su ira, mantener la paz con él. Velo duro. Los Jajamim no estuvieron de acuerdo con esta
conducta que él tomó de tomar del oro del Bet HaMikdash para mandárselo a este rey gentil, similar, Satam Megihon Elión Velo Duro, también él mandó a bloquear el río Gijón, del cual fluía agua potable para las personas, y él lo mandó a cerrar para que los soldados del rey de Ashur no tengan agua en su campaña militar y poder entonces de esa manera él prevalecer y dominar en la guerra. Los Jajamim no estuvieron de acuerdo con él tampoco en esta situación y tenía que haber confiado en Boreolam, que le mandó a decir a través de la Biblia: Notía la ira de Oshia, le mani ulman David Abdi. Yo voy a proteger esta ciudad. Hizkiyahu en ese aspecto tuvo falta, por lo menos en aquella oportunidad, y él tomó estas determinaciones para solucionar el problema militar que él entendía que con eso se iba a solucionar, pero los Jajamim no estuvieron de acuerdo con estas dos últimas conductas que acabamos de explicar. Y la tercera y última, Iber Nisan Benisan Velo Duro. Cuando había comenzado el mes de Nisan, él vio que muchísimos de los Yehudim se encontraban todavía impuros por las conductas y prácticas que tenían con su padre, el rey Ahaz, y no iban a estar aptos para participar en el Korban Pesach. Por lo tanto, determinó agregarle un mes más al año, transformando el incipiente mes de Nisan, que acababa de comenzar, en Adar Bet, en el mes de Adar repetido. Solo sabemos que existe la posibilidad, de acuerdo a las circunstancias, que nuestro año calendario tenga, en vez de 12 meses, tenga 13 meses. Vino aquí el rey Hizkiyahu y determinó agregarle un mes más para que lleguemos a los 13 meses. En ese aspecto no habría ningún inconveniente porque existe esa posibilidad. El punto fue en qué momento él determinó hacerlo. Una vez que ya comenzó incluso el primer día de Nisan, no hay posibilidad de agregar ningún mes más. Y él, ni bien iniciado el mes de Nisan, fue que agregó otro mes más de Adar. Por eso, los Jajamim no estuvieron de acuerdo con esta iniciativa que había tomado el rey Hizkiyahu. Y ahora sí, volvemos a nuestra Mishnah y vamos a comenzar a analizarla. La primera de las tres prácticas que los Jajamim vieron que quizás no estaban correctas, pero no los reprocharon, fueron Markivim de Kalim Kolayim. Durante todo el día 14 de Nisan, ellos se dedicaban al injerto de las palmeras datileras. ¿De qué es lo que ellos hacían? Amar la viuda, dijo la viuda, Maite Asadara, traían unas ramas frescas de mirto, de hadasim, Beshikra de Dafna, y una especie de poción fabricada con hojas de Dafna, con alet Dafna, con hojas de Dafna que serían normalmente como hojas de olivo, Bekimha de Seare, y tomaban harina de cebada, derrame bemana de la Halfe Ale Albaim Yamim, que se encontraban ya en un recipiente, pero que no había pasado más de 40 días desde el momento de la molienda, que todavía mantenía más propiedades y estaba todavía relativamente húmeda. Y hervían toda esa mezcla conjuntamente. Una vez que teníamos ya todo hervido y líquido, lo vertían en la palmera en su corazón. Cuando una persona corta la palmera, el tronco de la palmera tiene en el centro con lo que llamaríamos un corazón, que hoy en día es conocido como el alimento llamado palmito, que es el levadé, que el corazón de la palmera tiene como si fuese un conducto central, y le vertían todo este preparado en el corazón de la palmera. Todo árbol que se encuentra en los 4 codos a la redonda, y la de leaji, si no le realizan este mismo procedimiento a ellos, sabe lealtar, se seca inmediatamente. Quiere decir que este procedimiento que ellos le hacían potenciaba la fuerza de la palmera para absorber de todos los nutrientes que hay en la tierra. Y siendo así, los árboles que estaban alrededor, en su cercanía, se secaban automáticamente porque tenía un poder de succión tan poderoso
que incluso llegaba a quitar los líquidos de los árboles que estaban en la cercanía a través de sus raíces y los secaba por completo. Y esto es lo que ellos se dedicaban a hacer el 14 de Nisan para potenciar y mejorar las palmeras que ellos tenían. Por su parte, Rabajá, hijo de Rabá, dijo que no era eso lo que ellos hacían, sino que ellos tomaban una rama de una palmera macho, datilera, y la injertaban en una palmera datilera hembra. La palmera datilera hembra en sí misma no da frutos. La macho da frutos, dátiles pequeños que no desarrollan mucho crecimiento, pero si nosotros injertamos en la macho con la hembra, ahí es donde surgen y salen los buenos dátiles. Y eso es lo que estaban haciendo durante el 14 de Nisan, injertar de las palmeras machos en las palmeras hembras. Segunda práctica que ellos hacían incorrectamente o no tan bien vista por los Jajamim, pero no les llamaron la atención, ve corregir el Shema. Dijimos, unían el Shema. ¿A qué se refiere que unían el Shema? El Jiab, ¿de qué es lo que hacían? Ama Rabiudá, dijo Rabiudá, Omrim Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, pero hay un mafsikim. Ellos decían el primero con el segundo pasuk de manera ininterrumpida. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad ve'ahavta et Hashem Elokeinu. Inmediatamente. Al no interrumpir, esto es una pequeña falta, porque en el primer pasuk del Shema, nosotros estamos asumiendo la emuná, la fe sincera y plena en Akadosh Baruj Hu, que Él existe y es uno y único, que es el fundamento de toda la fe y toda la Torá. Entonces, debe estar esta aceptación primeramente separada como algo básico y firme, y luego comenzar con Be'avtat Hashem lo queja, donde nosotros estamos ya recibiendo órdenes por parte de Boreolam. Y ellos leían todo junto, como si fuese con una misma connotación y sentido, sin marcar la importancia y la relevancia que tiene el primer pasuk del Shema. Rabá Amar Mafsikim Ayuela Sheayu Ombrim Ayom Al Levabeja. Rabá dice, no ese era el inconveniente. Ellos decían el Shema hasta Hashem Echad, interrumpían y después comenzaban con el Ve'ahavta, con la segunda parte. El inconveniente era que en el Ve'ahavta, cuando leían el pasuk, decían Hashem Hayom Al Levabeja, lo que nos ordenaste hoy en nuestro corazón. Daba a entender, por la manera en la que unían la palabra Hayom con la palabra Al Levabeja, de Mashma Hayom Al Levabeja, no Mahar Al Levabeja. Se entiende que hoy tienes que tenerlo en tu corazón y no mañana. Es decir, el pedido es por hoy, momentáneamente. Hoy pido que lleven a Hashem y que lo quieran con sus corazones. El día de mañana no es necesario. Y obviamente que es una lectura incorrecta. La lectura correcta es lo que yo le ordeno a ustedes hoy se los estoy ordenando, y eso es al levabeja, para que quede sobre sus corazones para siempre. Entonces, esa lectura de corrida, uniendo la palabra Hayom con la levabeja, es lo que estaba incorrecto. Si bien es una lectura incorrecta, no había acá en sí mismo una falta, un pecado, y por lo tanto entendieron que no era motivo para tener que reprocharlos y llamarle la atención a este error en la lectura. Tano Rabanán aprovecha la Gemara y nos trae algo al respecto que está escrito también en la Tosefta. Y dice así, Tano Rabanán, ¿cómo es que ellos unían el Shema? Primera opinión dice aquí, Ombrim Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad velo hayum mafsikim. Sería como la primera opinión que leímos anteriormente, que ellos decían el Shema e inmediatamente comenzaban con el de Ahavta sin ningún tipo de interrupción en el medio. Rebiudá nos da una nueva interpretación que hasta ahora no la vimos. Él dice, decían el Shema, no comenzaban con Be'avtat Hashem lo queja, estaba separado en ese aspecto, sí, separaban. El inconveniente es que no agregaban la frase Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed. Esa famosa frase que nosotros decimos entre el Shema y el de Avta, que sea alabado el nombre de Boreolam para siempre. Eso no lo decían.
Ahora bien, pregunta la Gemara, la pregunta es ¿por qué nosotros sí lo decimos si no figura en la Torá? Eso no es un pasuk de la Torá, eso es un agregado. ¿Por qué nosotros decimos un agregado que no está en la Torá? Dice Gemara que eso es como nos enseñó Rabbi Shimon ben Lakish. Llamar Rabbi Shimon ben Lakish, Vaikra Jacob el Banat, Vayome Yasefu aquí a la Gem. Está escrito cuando Jacob Avinu, el patriarca Jacob, estaba por abandonar este mundo, estaba en sus últimos momentos, mandó a llamar y a reunir a todos sus hijos. Y esto es lo que dice Pasuk, Vaikra Jacob el Banab, hizo llamar a Jacob a sus hijos, Vayome, y le dijo, Yasefu, reúnanse, ve aquí a la Gem. Les voy a contar lo que va a pasar en el futuro. Interpretaron los Jajamim que Jacob quiso revelarles a ellos cuándo iba a ser el final de toda la diáspora y cuándo Boreolam iba nuevamente a extender su diestra para mostrar bondad y salvación sobre el pueblo de Israel al final de los días. Sin embargo, Boreolam le quitó esa inspiración divina de poder revelárselo a sus hijos y no pudo contarles nada de ellos. Por eso inmediatamente después el Pasuk nos cuenta sobre otra cosa y no dice nada al respecto de lo que él iba a contar sobre el futuro. Ahora bien, cuando Jacob Avinu notó que del Shamayim, del cielo, le cerraron, ¿sí?, la capacidad de poder revelar estos secretos, Amar, él dijo, que Abraham, quizás Boreolam me está privando de esta revelación porque hay en algunos de mis descendientes alguien inadecuado, es que sea impropio revelar semejantes secretos, como pasó con mi abuelo Abraham, que de él nació alguien no muy correcto, llamado Ismael, o como mi padre Isaac, que de él nació Esav Rasha. Quizás también dentro de mis hijos haya alguno que sea Rasha, esté también en el mal camino como los mencionados antes, y por eso Hashem no me permite revelarles a ellos este secreto. Amru lo Marab, le dijeron sus hijos que aparentemente entendieron la duda y la especulación que estaba pasando por la cabeza de su padre, y le dijeron, Shema Israel, Hashem lo quiero, Hashem echad. Escucha a Israel, Israel refiriéndose a Jacob, que se llamaba Israel, escucha a Israel, Hashem es nuestro Hashem, Hashem es uno. Que Shem en la Ejad, así como en tu corazón existe solo y únicamente Boreolam, Kach Emel Benu el Ejad, así también en nuestro corazón solamente existe uno y único que es Boreolam. Nosotros somos plenos esclavos y ma'aminim y creyentes de Boreolam. En aquel momento, Patach Jacob Avinu Beamar, abrió la boca de Jacob Avinu y dijo, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam, que sea alabado el nombre de Boreolam para la eternidad. Fue un agradecimiento que dio Jacob Avinu al escuchar la declaración de emuná y fe de parte de todos sus hijos, alabándolo a Boreolam por ver semejantes hijos. Entonces, vinieron los Jajamim y me dijeron lo siguiente, ¿cómo debemos actuar nosotros? Namru, ¿vamos a decir el Baruch Shem Kevod Malkuto, como lo dijo Jacob Avinu? Lo amaró Moshe Rabbenu. No lo dijo Moshe Rabbenu, en la Torá no lo escribió y no figura. No podemos agregar algo que no lo dijo él. Lo Namru, amado Jacob, no lo vamos a decir. Y Jacob Avinu sí lo dijo. Y esto que dijo Jacob Avinu no fue escrito, pero sí lo dijo. Entonces, ¿cómo debemos obrar? Y de ahí determinaron los Jajamim agregarlo, pero decirlo en voz baja. Ese pasuk, esa frase, nosotros no la decimos en fuerte como el resto del Shema. El motivo, de acuerdo a lo que dice aquí el Talmud, es justamente para que no se vea que nosotros estamos agregando algo nuevo a lo que no está escrito en la Torah. Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, así dijeron en la edición de Rabbi Yameh, Mashal levat Melech, sheherieja tzike kederá. Esto se compara con una princesa que olió lo que quedaba en los restos de las ollas luego que cocinaban las comidas para el palacio, lo que quedaba al final de las ollas
que quizás quedaba más doradito, ella sintió el sabor y el olor que había en estas ollas. Ahora bien, Im Tomar y Eshlagrai, si ella va a pedir que le traigan de eso que quedó al fondo de la olla, evidentemente es un desprecio y un desprestigio para la realeza. Lo tomar y el shatar. Pero si no va a pedir, por otro lado, se va a quedar con el sufrimiento de las ganas que se va a tener que abstener y va a estar sufriendo. Entonces lo que se hizo fue que los sirvientes le traían a escondidas de ese producto. Y aquí es Kaviahol similarmente lo mismo. Es algo que estamos deseosos de decirlo, alabar a Boreolam, pero por otro lado, decirlo abiertamente es una falta de respeto, por otro lado, a la realeza de Moshe Rabbenu. Entonces, nosotros lo decimos, pero sin que se note, no lo decimos en voz alta y las personas no escuchan y no notan que estamos agregando algo nuevo. Amar Biabu, dijo el Biabu al respecto, Ram. Al final, determinaron, dice el Biabu, que lo digan también en voz alta. ¿Por qué? Los minim, aquellos rebeldes y que tienen sus dudas sobre la veracidad de la Torá, lo alenu, quedándose solamente con la Torá escrita y no con la oral, o desentendiéndose por completo de toda la Torá, ellos empezaban a argumentar que los Yehudim agregan cosas y dicen cosas contrarias a la Torá. Fíjate que ellos mueven los labios, dicen algo, pero no quieren que escuchemos, porque están diciendo frases de rebeldía, Hasel Shalom, Dios no permita, contra Boreolam. Entonces, para callar las voces y los argumentos y habladurías que decían estos rebeldes, dijo Rabbi Abu, fijaron que lo digan en voz alta para que se den cuenta que no decimos nada desubicado y fuera de lugar. Sin embargo, en la ciudad de Neardea, que no había este tipo de personas, hasta el mismo día de hoy, siguen diciéndolo en voz baja, porque no hay ninguna necesidad de cambiar el decreto original por lo que iban a hablar, ya que no estaba esa sospecha en Neardea. Esto es entonces, en lo que respecta a lo que ellos unían el Shema, que quedarían en total 3 explicaciones, o que decían Hashem Echad y luego empezaban a adaptar sin interrupción, dándole, como dijimos, la misma connotación a la aceptación de Boreolam con el cumplimiento de las mitzvot, o que ellos decían Hayom al Levabeja, que se interpretaba mal, que hoy tenemos que tener en nuestro corazón, o no el día de mañana, Dios lo permita, o tercera interpretación, que ellos salteaban la frase de Baruch Shem Kevod Malchuto. Si bien las 3 cosas no están correctas, de todas maneras los Jajamim no los reprocharon porque no hay acá una prohibición, sino un cuidado y una manera más correcta de leer, pero no una prohibición, por eso los Jajamim no los reprocharon. Tanu Rabanan. La Gemara continúa y nos trae una Tosefta que trae nuestra Mishnah más ampliada. 6 cosas practicaba la gente de Yerijo. El texto acá que dice 3 estaban hechas con la voluntad y aprobación de los Jajamim, y otras 3 no estaban hechas con la voluntad de los Jajamim. Hay aquí una palabra y una interpretación distinta a la de nuestra Mishnah. Dice que las 3 que no fueron reprochados, no es que no fueron reprochados, sino estaban aceptados y fue hecha con la voluntad de los Jajamim. Y estos son los que fue hecha a voluntad de los Jajamim. Markibim de Kalim Kolayom, como dijimos que ellos injertaban la rama macho de la palmera, macho de la tinera con la hembra, o que vertían ese preparado que nombramos anteriormente, Mekolhin el Shema, unían el Shema, como también estuvimos explicando recientemente, y cosechaban las espigas de trigo, incluso antes de que se haya traído la ofrenda del Omer que habilitaba el consumo, como nombramos en nuestra Mishnah. Estas 3 fueron hechas con la voluntad de los Jajamim. Y estos, como se nombraron ahora, son los que no fueron hechos con la voluntad y aprobación de los Jajamim. Como dijimos que ellos hacían montículos de espigas de trigo, incluso antes que se traiga la ofrenda del Omer,
existiendo entonces la sospecha de que vengan a agarrar de los granos y consuman de ellos. Y hacían brechas. Las plantaciones, los viñedos y las plantaciones solían estar protegidas por paredes de piedra, evitando que los animales puedan entrar y dañar la producción. También las personas, obviamente, quedaban vedadas del ingreso a estas plantaciones. Sin embargo, ellos hacían brechas, rompían partes de los cercos de las protecciones para que puedan ingresar las personas para darle de comer a los pobres en años de hambruna en los días de Shabbat y Yom Tov, que evidentemente es un inconveniente y un problema por las alajot, por las leyes que respectan al Shabbat, como vamos a explicar más detalladamente después. Y también, como dijimos, ellos permitían los crecimientos, las nuevas ramas que crecían de los cedros y robles talados que habían consagrado para el Bet HaMikdash y se los llevaban para ellos. Así por lo menos fue la interpretación y la explicación que dijo Rabbi Meir al respecto. Si es como tú estás diciendo que fue hecho a voluntad de los Jajamim, ¿por qué no hacían así todas las demás personas? ¿Por qué solamente las personas y los habitantes de Jericó obraban de esta manera si era una conducta alabada y aprobada por los Jajamim? ¿Por qué el resto de las personas no tomó y practicó esta misma conducta? Sino las 6 conductas eran todas contrarias a la voluntad de los Jajamim. Las hacían. Sobre 3 fueron reprochadas y sobre las otras 3 no fueron reprochadas, como nosotros explicamos en nuestra Mishnah, que son las palabras de Rabbi Yehuda que dijo Mihu o no Mihu, habló de reprochar o no reprochar, no nombró nuestra Mishnah a voluntad o no a voluntad, porque nuestra Mishnah son las palabras de Rabbi Yehuda. Y estas son las que no fueron reprochados. Markibim de Kalim con Ayom, ya que la prohibición, como dijimos, de trabajar en víspera de Pesaj, el 14 de Nisan, a la mañana es una cuestión de costumbre, y ya también anteriormente dijimos que es más liviano incluso en relación a la prohibición de trabajos en Jolamoel. Entonces, sobre esto, ¿sí?, los Jajamim entendieron que no correspondía, no era quizás necesario reprocharlos. Mekorjin Echema, como explicamos anteriormente, que es una cuestión de lectura no medukde, que es una lectura quizás no tan detallada y correcta, pero no una falta y un pecado. Y que cosechaban y amontonaban las espigas incluso antes de la ofrenda del Omer. Y estas son las cosas con las que fueron reprochadas. Ahí el inconveniente sería, al margen, por miedo a que ellos puedan venir a comer de estos granos, a que ellos están cosechando, están manipulando estas espigas. Era probable que tomen de alguno de estos granos y coman, y ellos iban a estar en una falta, porque está prohibido de la Torah consumir de esos granos. Sin embargo, no hay prohibición de la Torah en cosechar, y tampoco en amontonar. Era solamente una sospecha que se podría llegar a comer de ellos. Por eso los Jajamim entendieron que no era algo tan severo como para reprocharlos. Pero estas sí son las que fueron reprochados. Como dijimos, ellos permitían llevarse a sí mismos las ramas que crecían de los árboles talados que consagraron, de cedros y de robles, o por ti nuevamente, como dijimos, las brechas que hacían en las protecciones y en las paredes de las plantaciones y viñedos para dejarle a los pobres en años de hambruna que tengan lo que comer en Shabbat y en Yom Tov. Y tercero, no tenían piedad y hará con mi joven Jajamim, que ellos dejaban las esquinas de las huertas de verduras para los pobres, que también fueron reprochados por los Jajamim, como explicamos en la Mishnah.
Entonces, vemos que había discusiones entre Rabbi Meir y Rabbi Judá si fue estas tres con la aprobación o solamente que no fueron reprendidos, pero sí estaba mal y no fue bien visto. Y así es como dijo nuestra Mishnah. Al margen la Gemara analiza, ¿acaso es posible que haya dicho aquí Rabbi Judá que ellos cosechaban y amontonaban las espigas no a voluntad de los jajamim? El amontonarlo puedo estar de acuerdo que no era a voluntad de los jajamim. El cosechar tampoco era a voluntad de los jajamim. No es posible que Rabbi Judá haya dicho algo así. De Atenan. Tenemos una Mishnah clara en el Tratado de Melajot que nos dice: las personas de Jericó cosechaban las espigas de trigo a voluntad de los jajamim. Y eso sí, ellos formaban los montículos y acumulaban las espigas también antes de la ofrenda del Omer, pero eso no estaba hecho con la aprobación de los jajamim. En el momento de la cosecha, los jajamim no tenían miedo que vengan a comer, ya que de por sí estaban todos atentos de no comer de la producción nueva, porque es una prohibición que rige durante todo el tiempo. Entonces están atentos y se cuidaban básicamente. Y como acá ya era necesario cosechar, porque llegó la época y se pueden echar a perder, les permitían cosecharlos y no les decían nada. Y eso era birtzon, con aprobación. Pero el acumular y empezar a formar todos los cúmulos de espigas, sobre eso no estaba la permisión, ya que no había ninguna necesidad de hacerlo ahora. Háganlo después del 16 de Nisan. Ahora están poniéndose en un riesgo de venir a comer de los granos innecesariamente. Y, sin embargo, no fueron reprochados por los jajamim. Así figura en la Mishnah, allí en el Tratado de Melajot. Ahora bien, ¿quién es el que utilizó la expresión de reprochar o no reprochar? Eso eran palabras de Rabbi Judá. Rabbi Meir dijo si fue hecho con voluntad de los jajamim o no a voluntad de los jajamim. Pero las expresiones de ser reprendidos o no fueron reprendidos son expresiones y palabras que utilizó Rabbi Judá, dándonos entonces claramente a entender que la Mishnah del Tratado de Melajot, que dice y no fueron reprendidos por los jajamim, son las palabras de Rabbi Judá. Y dijo claramente, y dijo claramente que cosechaban con la voluntad de los jajamim. Así que entonces también Rabbi Judá coincide y está de acuerdo que el cosechar era algo perfectamente permitido y aprobado por los jajamim. Entonces, ¿cómo aquí nosotros estamos diciendo que Rabbi Judá sostiene que está prohibido cosechar, que los jajamim no lo vieron bien, pero solamente no los reprocharon? Dice la Gemara, Berit Amich, en cambio, si yo no explico qué es Rabbi Judá, voy a explicar qué es Rabbi Meir como tú estás diciendo. ¿Acaso sí se podría entender lo que está escrito en la Mishnah? En la Baraitá, mejor dicho, cuando nos trajo que Rabbi Judá discutió a Rabbi Meir, esa Baraitá, esa Tosefta, mejor dicho, ¿sí? Porque son palabras de la Tosefta. ¿Acaso es correcta incluso si nosotros solucionamos este problema de la cosecha? Dijo 3 cosas y nombró 4. Dijo, el que se la pasaban injertando las palmeras, el que juntaban el Shema, el que cosechaban y el que acumulaban. Son 4 cosas que están nombradas. Y eran 3. Entonces aquí evidentemente hay algo que no está bien de por sí en la Tosefta. En la Sameh Mikan Ketzirah. Si no, es claro el problema. La palabra cosechaban está de más. Ellos acumulaban las espigas previo al 16 de Nisan. No cosechaban y acumulaban, solo acumulaban. La cosecha, si bien es verdad que la hacían, pero eso estaba perfectamente permitido y fue hecho con la aprobación de los jajamim. Así que hay solamente 3 cosas que no fueron bien vistas, pero no los reprocharon.